Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy martes 21 de mayo, aquí en Política con Carreño. Estoy grabando grabé ayer, ¿no? Lunes. Estoy grabando a las 4 de la tarde, hace bastante frío aquí en Santiago, por lo menos en mi comuna, y llueve. Así que amigos, cuídense. Y hoy, 21 de mayo, es el día de nuestros marinos, pues. Así que un abrazo a nuestra armada heroica, ¿no? Con Arturo Prat como su figura epónima, su figura máxima. Así que mis saludos respetuosos a la Armada de Chile en su día. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Pues amigos, siempre tenemos algo, ¿no? Pero hoy tenemos, en realidad, varios temas, hay muchos temas, pero yo he seleccionado dos. Uno que tiene que ver con Carlos Montes y una entrevista ahí en Estado Nacional. Es un programa, pero no sé de qué canal, pero es un programa de la televisión. Yo recojo toda esta información de los medios, de la prensa, no veo tele, ¿no? Y luego toda la polémica y todo contra Kast, por lo que Kast dijo respecto de Gabriel Boric, que a mí me parece una polémica, amigos, de verdad, montada por esta izquierda, no sé cómo llamarla, fanática, ridícula y cara de palo, ¿no? Ya vamos a ver en el análisis por qué digo todo esto. Y en fin, a mí me parece sorprendente cómo el oficialismo se plantea ciertos temas, cómo intenta resolver ciertos temas, las disculpas, las explicaciones, los ataques, las contradicciones, ¿no? Y a veces hasta las mofas o aquello que puede parecer mofa, burla. Partamos por el tema menor, entre comillas menor, que es el tema de Montes y las casas. ¿Por qué menor? Porque le voy a dedicar menos tiempo, no porque carezca de importancia, amigo, en absoluto. Le voy a dedicar menos tiempo que el tema sobre Cast. Amigo, estoy tomando un agua, mi señora me da para la garganta, ¿no? Recuerden que ayer estaba con bastante mal y me ha ido bien con esta agüita milagrosa. No sé qué agua es, pero en fin, me la tomo. Si me la traen, me la tomo, ¿no? Bueno, pero mis amigos, entonces, ¿qué pasa? Que en este programa del señor Montes, el señor de los conejos incendiarios, dijo que se habían entregado 1.680 casas, 1.682 casas para ser bien exacto con el número. Y que estas casas, ¿no? Estas viviendas de emergencia a propósito de los incendios en la región, ¿no? Los estudios han mostrado, mejor dicho, que el 40% del territorio de Viña está quemado. En fin, y que la gente había devuelto 1.280 de las 1.682 casas. Y claro, hay varias razones de por qué la gente ha devuelto estas casas. Pero continuemos con el ministro Montes y con esta cosa a propósito de un artículo aparecido en La Tercera que dice que solamente el 6%
de lo prometido se ha cumplido respecto de la entrega de estas viviendas de emergencia allá, en la quinta región. Entonces, el señor Montes dice lo siguiente. Yo esto lo he anotado porque son 2 o 3 porcentajes. Los he anotado. Dice que el 62% de las casas tiene agua. El 62%. El 69% tiene electricidad. Y el 63% tiene red sanitaria. No sé, amigo, si usted entiende lo que yo entiendo. Cuando el señor Montes, el señor de los conejos incendiarios, habla de un 62% que tiene agua, me imagino que las otras casas no tienen agua, porque entonces ¿para qué iba a hablar que el 62% de estas viviendas de emergencia tiene agua? Lo mismo cuando dice que el 69% tiene electricidad. Significa que hay otro porcentaje que no tiene electricidad. Eso es lo que yo entiendo. No sé si usted entiende eso también. Y cuando habla del 63% como red sanitaria, significa que el resto no tiene red sanitaria. Pero, dice que esto nunca fue. Nunca. En ninguna reconstrucción, o sea, él tirándose flores, ¿no? Porque este gobierno se tira flores. Es autocomplaciente en cuanto el país los hace añicos, por no decir otra cosa, que es feo. En cuanto el país los destroza, barre con ellos son autocomplacientes. Estas viviendas de emergencia nunca habían sido entregadas así. En ninguna reconstrucción, nunca hubo una reconstrucción tan generosa como esta. Pero la gente la rechazó, pues. ¿Qué me dicen ustedes? O sea, la gente rechazó estas maravillas. ¿Y para qué vamos a recordar lo que les dijeron las alcaldesas de la región? La Ripamonti, ¿no?, de Viña del Mar, y Melillán o algo así, de Quilpué. Las dos alcaldesas de Quilpué y Viña del Mar que barrieron con el gobierno de Boric y con el ministro Montes, que habían hecho advertencias, sobre todo la de Quilpué, que habían hecho advertencias de que esto no servía, que las casas estaban malas, que se iban a llover, que no tenían condiciones de que la gente habitase esas casas. Que habían hecho varios intentos para reunirse con Boric y con las autoridades, con Monsalve, pero nadie nunca las había escuchado, como decimos en Chile, nadie las pescó. Entonces, claro, no sé por qué este señor se pregunta, la gente la rechazó. Gente malagradecida, pues, amigos. ¿Cómo rechazar estas viviendas? Total, ¿qué más da si no tiene red de sanitaria? O si otras no tienen agua. O si otras no tienen luz, ¿y qué importa? Si no tiene agua, bueno, da lo mismo, sin agua, pues. Si se llueven, ¿qué importa? Entonces, habría que preguntarle al señor Montes si él viviría en una casa de esas que la gente está rechazando, pues, amigo. Claro. Entonces, bueno, sobre el rechazo, este ministro iluminado del Partido Socialista, este ministro hiperiluminado, metafórico, un contador de historias, tiene sus razones. Él dice que la gente rechazó las casas
porque tenían miedo de que al aceptarlas perdieran el subsidio que se les estaba dando. No sé. Esa es una razón. Otra razón que argumentó este ministro iluminado tiene que ver con que las casas al parecer son pequeñitas y tienen un terreno muy chiquito, entonces no podrían construir en ese terreno. Él dice hacer como 2 casas, me imagino yo, porque algo así es lo que él propone, ¿no? Lo que él dice, no le alcanza para construir sus casas. Pero ¿cómo? Claro, si es muy pequeñito, no les alcanza porque el sitio no les da para las 2. Claro, no les da para esta de emergencia y la otra, la que la gente quisiera construir. Así que, amigos, esa es una segunda razón que entrega este ministro iluminado. Y la tercera, que suena a mufa, ¿no? Suena a burla. Dice que parece que a la gente no le gustó. A lo mejor a la gente no le gustó. Entonces hay que preguntarle a este ministro si a él le gustaría una casa así. Eso a mí me suena como reírse de la gente, pues amigo. Reírse de la gente. Claro. Porque yo creo que a nadie le gustaría vivir en una casa que no tiene agua, en pleno siglo XXI. O que no tiene alcantarilla, no tiene red sanitaria. O que no tiene luz. Entonces, todo iluminado con velita. Yo no sé lo que piensa esta gente, amigos. No sé lo que piensa esta gente, de verdad. No sé qué pasa por la cabeza de ellos. No entiendo. O sea, por eso cuando la gente les dice cosas fuertes, a mí me parece que están bien dichas. Claro. Yo conozco columnistas que le dicen cosas fuertes en sus columnas. Me parece que están bien dichas. En fin. Dejemos al señor Montes. Yo ya lo puse aquí a mi lado, acá, en mis borradores. Pues yo ya voto todos estos borradores, ¿no? Dejemos al señor Montes de lado y, bueno, vayamos al tema todos contra Kast, contra José Antonio Kast. Todos. Pobre José Antonio Kast. ¿Y qué? ¿Qué fue lo que dijo de tan brutal que se ganó la rabia de todos? Y todos comenzaron a decirle cosas al pobre. Traidor, antipatriota, cobarde, tal por cual. Bueno, no sé si se lo habrán dicho públicamente, pero bueno, los otros se lo dijeron públicamente. Ahora, ¿qué dijo? De tan feo, así tan, que mereciese tantos insultos, que ya vamos a ver que son insultos gratuitos y además insultos de gente que no tiene ninguna moral para decir esos insultos. Ninguna. ¿Qué dijo? Que Gabriel Boric era un travesti político. Que Gabriel Boric era un travesti político. En España, en una reunión de los partidos de derecha, ahora le llaman de ultraderecha, bueno, ultraderecha, como quieran. Entonces, porque hoy Vallejo se cuida muy bien de hacer la distinción entre la derecha, que hasta hace poco decía que era la ultraderecha,
y la ultraderecha, que representan los republicanos con Castro a la cabeza. Entonces, claro, Vallejo es la manipuladora, ¿no? No va a llamar a Chile Vamos de ultraderecha. Esa es la derecha amiga. Esta gente, amigos, esta gente es muy vivaracha, pues. Claro que sí. Entonces, ¿qué dijo el pobre José Antonio Cast? Que Boris era un travesti político. Fíjense que yo tendría que concordar con Cast, independiente que yo concuerde con él políticamente o no. No tiene nada que ver. Tendría que concordar con Cast de que efectivamente el presidente Boric es un travesti político. ¿Sí? Y yo voy a explicar las razones de por qué yo concuerdo con él y por qué toda esta gente que ha hecho toda esta alaraca, Vallejo, Monsalve, Ibáñez, Bodanovich, hasta Macaya, porque nunca falta un tontito de derecha que no sé para qué abren la boca cuando se trata de tonteras como esta. Mejor que Javier Macaya se quedara callado, ¿no? Entonces yo voy a analizar por qué Cast dijo lo que dijo y está bien dicho la expresión travesti político. Veamos. Si aquí todo tiene una explicación. La palabra travesti tiene varios significados, amigos, varios. Y uno de esos significados es transformista. Transformista. Vamos entendiendo la semántica del discurso. Uno de los significados de travesti es transformista. Y transformista tiene a su vez varias significaciones, ¿no? Y la número 4 que identifica la RAE, nuestro diccionario madre, ¿no? El diccionario de la Real Academia, la número 4 es travesti. Pero tiene 5 definiciones y las otras 4 no tienen nada que ver con travesti. En el sentido que esta gente alaraca lo ha tomado, ¿no? Vamos entonces. No es el sentido que Cast quería darle a su expresión Boris es un travesti político. Y el propio ejemplo que él da en España en esta reunión, así lo indica, así lo ilustra. ¿Qué dice Cast sobre Boric? Prometió, dice, que su gobierno sería la tumba del neoliberalismo. Y ahora como presidente nos pretende dar cátedra de crecimiento económico y de inversiones. A ver. Oficialismo. ¿Qué parte del ejemplo corresponde a travesti en el sentido que ustedes están usando? ¿Qué parte del ejemplo? Si ese es el ejemplo citado por Cast. Entonces, veamos pues. Es decir, un transformista. Este ejemplo ilustra con claridad meridiana lo que significa ser transformista, o sea, lo que significa ser un travesti político. Muy bien, veamos cuáles son las definiciones de transformista, amigo, para que vayamos entendiendo todo este análisis y vayamos comprendiendo que esta alaraca solo tiene un sentido
político, especulativo, populachero, nada más. Veamos, pues. Transformista, entendido el término entonces como cambio oportunista y rápido de tendencia. Cambio oportunista y rápido de tendencia, que es la definición número 5 de la RAE. A ver, repito, cambio oportunista y rápido de tendencia. Si Boris no es un oportunista y vive cambiando de opinión, de tendencia cada rato, entonces ¿qué es? ¿Qué son las vueltas de carnero? ¿Qué significa esto que le han dicho 1000 veces que es un camaleón? ¿Acaso él no vive alterando su discurso? ¿No? ¿No es un oportunista? Para cada ocasión tiene un discurso. Un día dice una cosa, mañana dice otra. Claro. Cambia la tendencia de él. Bueno, ese es un transformista, ese es un travesti político. Eso es lo que Kast le ha dicho. Cuando era candidato decía que su gobierno iba a ser el fin del neoliberalismo y lo han repetido 10.000 veces. Y hoy el señor Boris da, como dice Kast, cátedras sobre las inversiones y sobre el crecimiento. Bueno, ¿qué es eso? Esa es una de las definiciones de transformista. Y transformista es uno de los conceptos de travesti. Es un sinónimo de travesti, transformista. Pero veamos otro. Otro significado de transformista. Veamos. Actor que cambia rápido de indumentaria y caracterización para representar distintos personajes. Esa es la definición número 3. Un actor que cambia de ropa, cambia de apariencia para representar distintos personajes. Eso es Boris. Eso es Boris. ¿O no? Y lo curioso, antes de ir a lo que las personas que lo han defendido se han sentido tan ofendidas, ¿no? Han encontrado que las palabras de Kast eran ofensivas. Ahora, yo le pregunto al oficialismo, ¿qué palabra de Kast es ofensiva? ¿O qué de la frase Boris es un travesti político no calza con estas definiciones de transformista, o sea, de travesti? Si al final estamos hablando que travesti significa transformista. Entonces no veo cuál es el escándalo. ¿Qué nos calza en esto? Todo calza, pues. Todo calza. Todo calza. Entonces, lo curioso es que hace apenas unos días, un par de días, la ilustradora Javiera Ortega dijo lo mismo. Exactamente lo mismo de Kast, pero lo llamó metamorfosis, la metamorfosis de Boris. ¿O no? Y lo dijo a través de monos, de caricaturas de Boris. 9 caricaturas que yo comenté en un programa. Comenté 4 y me detuve en la última, esa que tenía las puntas, las púas, así que varios de ustedes hicieron unos comentarios geniales en las respuestas que me entregan, ¿verdad?, en ese diálogo nuestro. Entonces, la ilustradora Ortega dijo lo mismo de Kast.
Solo que Kast dijo que era un travesti político y Ortega dijo que Boris y su metamorfosis, o sea, los cambios. Moicano, carabinero, diputado, estudiante, presidente, y ese compunta que para mí es una amenaza. Y nadie dijo nada, todo el mundo encontró simpático. Todo el mundo encontró simpático. ¿Pero qué hay ahí? ¿No hay un actor que se cambia de ropa para representar un papel? ¿No hay eso? ¿No hay eso en las caricaturas de la ilustradora Ortega? ¿No es un cambio rápido y oportunista de tendencias? Hoy soy pro carabinero. Hoy soy presidente de todos los chilenos. Hoy soy diputado, pero cuando soy diputado tengo que tener un discurso distinto a cuando soy dirigente. ¿Se dan cuenta, amigos? ¿Se dan cuenta toda esta laraca? Que para mi modo de ver responde más a un montaje publicitario de esta gente, a un afán proteccionista de la imagen de Boris cada vez más por los suelos, ¿no? Eso es lo que yo veo. No veo en realidad nada ofensivo. Nada ofensivo. Entonces, claro, dijo lo mismo la señora o señorita, no sé, Javier Ortega, pero lo llamó de metamorfosis de Boric, como dije. Todo el mundo feliz. Todo el mundo feliz. Los monos quedaron, la gente quedó encantada con los monos, hasta el mismo Boris dijo que bien, que le había gustado, que era simpático. Un Boris travesti en el sentido de ser un transformista, exactamente, a través de estos monos, de estas caricaturas. Pero claro, no era Ortega, sino Kast. Y le dijeron, como dije, de todo. Cobarde, antipatriota, falto de respeto con su excelencia. De verdad. Ninguno, en todo caso, de estos atormentados boricistas, me refiero a estos que salieron a defender, ¿no? Vallejo, Monsalve, Ibáñez, el Rambo, ¿no? Porque lo trató de cobarde, él es valiente, el llanero solitario, Ibáñez y otros. Ninguno de ellos se preocupó de averiguar qué significa travesti en todas sus acepciones. Claro, tampoco le vamos a pedir mucho a esta gente, ¿no? Porque yo antes de hablar voy a ver qué significa el término. A ver, es un término ofensivo, tiene connotaciones. ¿Cómo asocio el término con el ejemplo dado por Kast? Con lo que Kast dijo. No veo por ningún lado insolencia. De ninguna manera. De ninguna manera. Da la impresión de que esta gente vive pensando maldades, ¿no? La maldad está en la persona que piensa, no en la que habla. Claro. Yo comparto plenamente, Boris es un travesti político. Pero entendamos bien el concepto. Cómo está formulado. Entendamos bien el ejemplo. Y después hablamos, pues. Y después insultamos y denostamos.
Porque eso es lo curioso, ¿no? Hasta la UDI, pues, hasta el UDI Macaya, Javier Macaya, ¿no? Dijo que había que ser cuidadoso al expresarse, que había que ser cuidadoso. Pero no sé, tal vez él no recuerda que al presidente de su coalición, a Sebastián Piñera, lo trataron de asesino y otras cosas. Le sacaron la madre por televisión. Parece que el señor Macaya no se acuerda de eso, de que esos términos no eran apropiados. Y es la misma gente que hoy está reclamando, la que trató de asesino al presidente Sebastián Piñera, la que lo insultó sacándole la madre al presidente Sebastián Piñera por televisión, y otros epítetos. Entonces, si decir que un personaje es un travesti político es un insulto, ¿qué significa lo otro? Pues Macaya. Bueno, Vodanovic, la senadora socialista, ¿no? La senadora socialista, que llegó al Senado sin que nadie la escogiera, porque cuando Elizalde fue llamado a la moneda, ella, como era la presidenta, dijo, esta es la mía y aquí estoy yo. Así que nadie votó por ella. Pero es senadora de la República, echándose al bolsillo más de 20 millones mensuales todos los meses. En fin. Ella dijo que Kast debía pedir disculpas al presidente de la República y al país. ¿Por qué me va a pedir disculpas a mí? ¿Y por qué le va a pedir disculpas a Chile? No entiendo, pues, señora Vodanovic, ¿por qué? Si no ha insultado al presidente. Yo acabo de explicarle lo que significa travesti, significa transformista, y he hecho un análisis bastante somero del concepto transformista, utilizando el diccionario que nos rige, la RAE. Así que no veo la razón de por qué tendría que pedir disculpas. Bueno, ¿y qué tendría que hacer el Frente Amplio y el Partido Comunista respecto del presidente Piñera? ¿Y ustedes? ¿Qué tendrían que decir ustedes respecto de todo ese lenguaje inapropiado, cobarde? Y ustedes sí que fueron cobardes. Diego Ibáñez, ustedes sí que fueron cobardes. Echaron a esos descerebrados a las calles, a esos delincuentes. Eso es cobardía. No salieron ustedes. Echaron a los delincuentes de la primera línea a las calles. Eso es cobardía. Eso es no tener ningún respeto por la patria. ¿No? Bueno. Entonces, ¿por qué? Yo también creo que Boris es un travesti político. Paren de joder. En serio. Paren de joder. Y aprendan cuál es el sentido de las palabras. Justifiquen en algo todos los millones que reciben. Sean un poquito más preparados. Un político tiene que tener una cierta preparación. Y no hablar porque el otro habló. No hablar para caer bien, señora Vodanovic. ¿Me entiende, no? Claro. Vallejo dijo que era un antipatriota. Bueno. Le digo a la señora Vallejo lo mismo que le dice a los otros. Un antipatriota. Claro. Que esa no era la forma de hacer política de los ultraderechistas del mundo. Y como dije, se cuidó bien de no meter a la UDI ahí, pues, de no meter a Chile Vamos. Hace la separación, ¿no? Y hasta hace muy poco tiempo, Chile Vamos eran los ultraderechistas, los fachos.
los momios, los neoliberalistas, eso que había que poco menos que exterminar. Pero ahora no, ahora son la derecha amistosa, amiga, y los republicanos y casi todos los demás son los ultraderechistas. Esta Vallejo es así, pues amigos, manipuladora del discurso, manipuladora del lenguaje, claro. Entonces, yo pregunto, ¿y cuál es la forma que tiene el PC de hacer política? A ver, Camila Vallejo, ¿cuál es la forma que tiene el PC de hacer política? Llamando a las calles, a la violencia, ¿no? Como el senador Núñez, pidiéndole a Boris que llamara a las masas a las calles, para que le aprobaran su reforma. Y lo dijo Tellier varias veces, y todos los comunistas. Esa es la forma. Siendo prepotentes en el Parlamento, como el diputado Cuello, no vamos a aceptar otro rechazo a nuestra candidata a presidenta de la Cámara. Compraron voto y fue presidenta, doña Carol Cariola. Entonces, bueno, esa es la forma de hacer política del PC. Claro. A propósito de esto, mañana voy a comentar la palabra de Kast en el debate que hubo ahora en el Parlamento sobre si los ex gendarmes debieran o no usar armas para su defensa. Muy interesante lo que Johannes Kaiser dijo, ¿no? Yo creo que mañana lo voy a comentar, sí, amigos. Pero bueno, sigamos. Monsalve dijo que no le parecía que esto fuera un lenguaje propio de quienes cumplen funciones públicas. Yo le recuerdo a Monsalve que cuando él era diputado, junto con toda la pandilla que hoy nos gobierna, el lenguaje que utilizaban no era muy apropiado y eran funcionarios públicos, diputados de la República. No voy a detenerme en cosas vistas y oídas. Por aquí tengo, aquí a mis espaldas, por ejemplo, los tuits de este alcalde de Maipú y de otros, en fin. Entonces Ibáñez lo trató de cobarde. Pero ya le dije a Ibáñez, cobardes fueron ustedes, auspiciando el vandalismo que destruyó a Chile. Eso es acto de cobardía. ¿Por qué no fueron ustedes a las calles? Claro. Dice, ir al extranjero y hablar de tu país creo que no es de patriotas, es de cobardes. Kast no habló de Chile en ningún momento. Habló de Boric y le dijo que era un travesti político. Y sí, es un travesti político. Eso no es hablar del país. Y tampoco es ser cobarde. Y tampoco es ser antipatriota. Pero vaya a hacerle entender a esta gente. Ahora, pero Boris trató de travesti a Vidal. ¿Sí? Le leo el tuit, un tuit del 3 de marzo del año 2015, de Gabriel Boric. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Las declaraciones de Vidal cuando dice que hay que cerrar los ojos cuando se pide plata a empresas como Sokimich. Travestismo político que da asco. Tuit de Gabriel Boric que borró, pero ahí está. Lo borró, pero ahí está. Y hoy Vidal lo llamó a Vidal para que sea el presidente de Televisión Nacional. Eso no es travesti político. ¿Qué es eso, Gabriel Boric? ¿Qué es eso, Ibáñez? Si no es travesti político, transformismo. Y luego lo condena por cerrar los ojos y hacer negocios, pedir plata a Sokimich. ¿Y qué hizo él con el litio? Se asoció con una de las empresas de Julio Ponce Leró, el ex yerno de Pinochet. ¿Qué es eso, Gabriel Boric? Ibáñez, ¿qué es eso? Travesti político. Entonces, ¿de qué habla esta gente, amigos?
¿Se dan cuenta? Ahora Vallejo lo defendió. Vallejo dijo que no estamos hablando, dijo, de un ataque personal, sino que es una forma de política. Plop, como dice Condorito. Condorito dice, exijo una explicación. Yo no le voy a pedir explicación a esta señora Vallejo, que es lo más mentirosa, manipuladora que hay, y de repente sus explicaciones son tan tontas. No es un ataque personal, es una cuestión política. O sea, dice que es un asco Vidal, pero no es un ataque personal. Dice, ¿no? Travestismo político que da asco. ¿Y quién a juicio de Boris hizo este travestismo político? Vidal. No, pero para Vallejo no es un ataque personal, es una cuestión política. Vallejo yo creo que se enferma, amigos. Yo creo que, bueno, enferma no porque justificar las imbecilidades que dice. No sé. Dicen que es inteligente, pero no sé a dónde se le va la inteligencia. Yo no creo que esta gente sea inteligente, francamente. O sea, una explicación de esta, defender lo que no tiene defensa y defender de esta forma, que es tan absurda como si los chilenos fuésemos idiotas. Entonces se dan cuenta todo este alaraqueo, porque José Antonio Kast dijo que Boric era un travesti político. Y yo he intentado, amigos, en este programa mostrar que esto responde más que nada a una farsa, un montaje comunicacional. ¿Por qué? Porque ellos temen a un 30% duro de los republicanos. Ellos temen eso, entonces hay que echar abajo a Kast y a los republicanos, claro. Porque es más fácil manipular a Chile Vamos que a los republicanos. Toda esta gente, en Chile no todo el mundo de verdad es tan ingenuo como ellos creen. Los chilenos somos, yo creo que algo más vivarachos de lo que la gente piensa. Y nos damos cuenta de cuáles son las jugarretas de ellos. Esto es un puro alaraqueo, como digo, un montaje, una puesta en escena para proteger a un presidente que cada vez tiene menos adeptos. Entonces yo creo que esa es la realidad. Así que, amigos, si usted le quiere decir al presidente Boris que es un travesti político, se lo puede decir y puede utilizar estos argumentos a partir de lo que significan las palabras. Amigos, gracias por su compañía. Los dejo aquí hoy y mañana miércoles con otro programa en política con Carreño. Chao, amigos.